Días, mis queridos estudiantes, tengan todos ustedes muy buenos días. El día de hoy vamos a desarrollar esta clase de física de manera sincrónica, para lo cual requiero que vean absolutamente todo este video. Entonces, para el día de hoy desarrollamos la ficha pedagógica correspondiente al día miércoles 29 de julio de 2020. El tema del día de hoy es segunda ley de Newton. Vamos a dar una breve introducción sobre la segunda ley de Newton. En 40 minutos es el tiempo que ustedes tienen para desarrollar su ficha pedagógica. El objetivo del día de hoy es explicar la segunda ley de Newton mediante la relación entre las magnitudes, aceleración y fuerza que actúan sobre un objeto para conocer cuando un objeto sale del equilibrio traslacional. Los materiales que vas a necesitar para esta ficha pedagógica son bolígrafos, lápices de colores, escuadras y una calculadora científica. Entonces, con todas estas indicaciones, comenzamos. Con el proverbio danés que nos dice: a quien teme preguntar, le da vergüenza aprender. Ok, entonces chicos, con eso empezamos con la primera actividad de nuestra sesión asincrónica de física. Y en la primera actividad nos dice: realiza la siguiente lectura. Vamos a hacer una lectura sobre la segunda ley de Newton, conocida también como la ley fundamental de la dinámica o la ley del movimiento. Describe qué le ocurre a un cuerpo cuando actúa sobre él una fuerza neta o deja de estar en equilibrio traslacional. Acuérdate que antes, cuando un cuerpo estaba en equilibrio traslacional, quería decir que todas las fuerzas entre ellos se sumaban y restaban, pero todas daban igual a cero. ¿Qué sucede ahora en la segunda ley de Newton? Vamos a ver qué sucede ahora con la segunda ley de Newton. Pues el equilibrio traslacional define que la sumatoria de fuerzas, aquí quizás revisen en sus formatos si tal vez se les fue mal ahí. El equilibrio traslacional define que la sumatoria de fuerzas es igual a cero. Entonces la segunda ley de Newton analiza a los cuerpos cuando salen del equilibrio traslacional y se aceleran. En este momento empezamos a ver el término aceleración, para lo cual se define que la fuerza neta es igual al producto de la masa por la aceleración, y matemáticamente tenemos la siguiente ecuación. Entonces, esta ecuación que ves aquí en este momento, fuerza es igual a masa por aceleración, por favor reténlo en este momento en tu mente, interiorízalo, tenlo contigo y memorízalo. Entonces, la fuerza en la segunda ley de Newton nos dice que la fuerza es igual a la masa por aceleración, donde F es la fuerza, M es la masa y A es la aceleración. Los despejes de esta ecuación, pues masa es igual a fuerza sobre aceleración, o la aceleración es igual a fuerza sobre masa. Se pueden aprender solamente la ecuación principal, que dice que fuerza es igual a masa por aceleración, y luego pues si les toca despejar si les toca despejar masa, envían la aceleración a dividir, entonces les queda que la masa es igual a la fuerza dividido por la aceleración, y lo mismo hacen con la aceleración si quieren despejarla. Les envían esta masa a dividir al otro lado, entonces la aceleración es igual a la fuerza sobre masa, y si quieren despejar la masa, pues les queda que la masa es igual a la fuerza sobre aceleración. Ok, entonces eso ya es cuestión de ustedes, si quieren aprenderse solo la fórmula principal y luego los despejes. Entonces ahora sí, dice: conoce un ejemplo en la segunda actividad. Conoce un ejemplo cotidiano que obedece a la segunda ley de Newton. El ejemplo más cotidiano de un cuerpo que obedece a la segunda ley de Newton, o de una parte de la física que obedece a la segunda ley de Newton, es el peso de un cuerpo. Nos encontramos en el campo gravitatorio de la Tierra. Por eso, sobre nosotros y sobre todos los cuerpos en nuestro alrededor actúa una fuerza que nos mantiene sobre una superficie. Esta fuerza se llama el peso, con una aceleración a la que llamamos aceleración de la gravedad y representamos mediante el vector g.
Así, aplicando la segunda ley de Newton, el peso de los cuerpos puede expresarse como W igual a masa por gravedad. Si te das cuenta, ¿qué te había dicho acá arriba? ¿Qué te había dicho acá arriba que era igual esa fuerza en la segunda ley de Newton? Acuérdate que en la primera ley de Newton y en el equilibrio traslacional habíamos dicho que la sumatoria de fuerzas va a ser igual a 0. En la segunda ley de Newton ya no funciona eso porque los cuerpos dejan de estar en equilibrio y ahora, a partir de ahora, ya los cuerpos empiezan a moverse. Y si los cuerpos empiezan a moverse sin velocidad constante, porque la velocidad constante todavía es equilibrio traslacional, pero ahora los cuerpos ya se empiezan a mover y se empiezan a mover con aceleración, esto quiere decir que salen del equilibrio traslacional. Entonces, ¿qué es lo que me quiere decir? Que ahora ya la fuerza o la sumatoria de las fuerzas ya no va a ser igual a 0, sino a masa por aceleración. Entonces, un ejemplo cotidiano que obedece a la segunda ley de Newton es el peso de los cuerpos. ¿Por qué? Porque el peso de los cuerpos, W en este caso, W igual a masa por gravedad, date cuenta que W es la fuerza de atracción que tienen los cuerpos hacia el centro de la Tierra. Está multiplicándose por la masa y está multiplicándose por la gravedad. ¿Pero qué es la gravedad? Es la aceleración de la gravedad. Y si te das cuenta, aquí tenemos fuerza igual, mira acá la fórmula principal que está arriba, fuerza igual a masa por aceleración. Peso, esto es una fuerza, el peso es una fuerza igual a masa por aceleración de la gravedad. Entonces, ese es un ejemplo cotidiano de algo que obedece a la segunda ley de Newton. El peso obedece a la segunda ley de Newton. Ahora vamos con la siguiente actividad. Dice, observa el siguiente video sobre la segunda ley de Newton. Entonces vas a ir a este link y lo vas a copiar en tu ordenador o en tu celular. Si tienes ya descargada la ficha pedagógica, entonces le vas a dar control C y luego respondes a las preguntas de la escalera de la metacognición, ¿ok? Entonces vamos acá y nos colocamos en YouTube y observamos el video, ¿ok? Entonces, para observar el video, la primera ley de Newton nos dice que un objeto que está en reposo, o de hecho más en general, que un objeto que se encuentra a velocidad constante, entonces se mantendrá así, a menos de que se vea afectado por una fuerza neta que sea desbalanceada. Ok, entonces hasta aquí te puedes dar cuenta lo que yo acababa de decir, haciendo el contraste de lo que es primera ley de Newton. En la primera ley de Newton el movimiento es constante, el movimiento es rectilíneo, es uniforme, no pasa nada, alguien intenta mover la caja pero no se movió, sigue estando en equilibrio, es en un estado de reposo, tiene velocidad constante o no se mueve, simple y llanamente. Pero ¿qué pasa con la segunda ley de Newton? En la segunda ley de Newton ya existe movimiento, ya existe una aceleración. Entonces eso yo quiero que lo veas en el siguiente video, que puedes reproducirlo en tu celular y tu ordenador. Ahora, con la primera actividad de lectura, con la segunda actividad del ejemplo cotidiano, más lo que ves en este video, te invito a que resuelvas las preguntas de la última actividad, que se llama la actividad la escalera de la metacognición. Entonces aquí en este momento tú tienes la escalera de la metacognición y te dice para la primera pregunta, de abajo hacia arriba, ¿qué he aprendido? Si la respondo yo diría yo he aprendido sobre la segunda ley de Newton. En la segunda ley de Newton me indica que ya no es lo mismo que la primera, y que en la primera ley de Newton todo estaba en equilibrio, pero en la segunda ley de Newton en cambio me dice que ya existe un movimiento, que ya dejan los cuerpos estar en equilibrio o en velocidad constante. ¿Cómo lo he aprendido? A través de un video, a través de la explicación guiada de mi docente y a través de un video que observé en YouTube. ¿Para qué me ha servido? Me ha servido
pues para contrastar y darme cuenta que la primera y segunda ley de Newton son diferentes. ¿Y en qué otras ocasiones puedo utilizarlo? Pues yo creo que en un futuro lo puedo utilizar para resolver ejercicios de física. Ok, entonces todas esas preguntas 1, 2, 3 y 4 las vas a responder en la parte de abajo, que incluso ahí te doy unas líneas para que puedas responder. Dice pregunta 1, 2, 3 y 4 y están ahí las líneas que tú puedes utilizar para responder cada una de estas preguntas. Ok, entonces te vas a la parte inferior donde están las líneas y tienes aquí 1, 2, 3 y 4. Cada una de las preguntas en una línea la vas a responder. Ok, entonces finalmente, ¿qué nos dice la frase que tienes ahí? Cuando te dicen no lo conseguirás, te están dando la razón más poderosa para hacerlo. Ok chicos, entonces hasta aquí con el desarrollo de su ficha pedagógica del día de hoy, que realmente es bastante corto porque es una introducción a lo que es segunda ley de Newton. Entonces con esto nos vemos la próxima clase. Saludos, nos vemos en la siguiente ocasión. Ok, un abrazo con todos.